Jonathan Reed había construido un imperio ignorando cualquier cosa que no trajera beneficios, hasta el día en que vio a dos niños alimentando cachorros callejeros con la única comida que tenían. Las mañanas de Jonathan Reed nunca eran tranquilas. Su vida transcurría como una máquina pulida, guiada por bloques de tiempo, asistencia con tabletas y un coche de lujo esperando fuera de su ascensor privado. Esa mañana no fue diferente. Su compañía acababa de adquirir una startup de fintech, y el bullicio entre los inversores había puesto su nombre en otra portada de revista. Salió de su edificio de oficinas con un traje azul marino planchado, su cabello oscuro peinado en su lugar, ojos marrones escaneando su teléfono mientras su conductor acercaba el coche a la acera. La acera estaba llena de energía, pasantes apresurándose con bandejas de café, profesionales en abrigos a medida rozándose entre sí, y el flujo rítmico de una ciudad que nunca se detenía. Jonathan no levantó la vista hasta que algo interrumpió el orden. En el borde del edificio, en la estrecha franja de sombra entre dos pilares, dos niños estaban agachados de espaldas a la calle. Al principio, supuso que estaban peleando o mendigando, y casi siguió de largo. Pero algo en su quietud le hizo detenerse. Giró la cabeza lo suficiente para ver lo que estaban haciendo. El niño mayor estaba partiendo un sándwich en trozos pequeños y colocándolos en una servilleta frente a tres cachorros diminutos y sucios. El más joven empujó suavemente la tapa de una botella de agua hacia el cachorro más pequeño, observando con cuidadosa concentración. Ninguno de los niños levantó la vista, y ninguno habló. Sus movimientos eran concentrados, tranquilos y deliberados. Su ropa estaba desparejada, descolorida y varias tallas demasiado grande. Uno llevaba zapatillas de deporte con agujeros en ambos dedos. El otro tenía una manga rota sujeta con un imperdible. Pero lo que más llamó la atención de Jonathan no fue el estado de su apariencia. Fue la forma en que regalaron su comida tan libremente. El sándwich parecía que podría ser el único que tenían, y sin embargo no estaban comiendo. Estaban alimentando a los perros. Se quedó allí durante varios momentos, sin saber por qué aún no se había ido. La gente lo estaba mirando de reojo, y su conductor estaba esperando, pero por una vez, Jonathan no sintió urgencia alguna. Se acercó lentamente y el sonido de sus zapatos pulidos llamó la atención de los niños. Se volvieron hacia él al mismo tiempo. Ambos tenían cabello castaño suave, revuelto por el viento y sin peinar. Sus ojos eran llamativos, azul hielo y muy abiertos con conciencia, no miedo. El mayor instintivamente se acercó a los cachorros, protegiéndolos, mientras que el más joven se quedó quieto. Jonathan se aclaró la garganta. ¿Por qué los estáis alimentando?, preguntó, esperando una respuesta defensiva o quizá silencio. En cambio, el niño mayor lo miró directamente y respondió con una voz demasiado tranquila para su edad. No tienen una mamá. Igual que nosotros. Jonathan sintió que algo inestable se movía dentro de su pecho. La respuesta no fue ensayada ni emocional. Fue un simple hecho dicho desde un lugar de tranquila comprensión. No sabía qué decir a continuación. Para un hombre que pasó su vida elaborando declaraciones perfectas, gestionando crisis y negociando acuerdos, de repente se sintió desprovisto. Los niños volvieron su atención a los cachorros, acariciando suavemente sus cabezas y susurrando ánimo mientras los pequeños animales mordisqueaban migajas. Una ráfaga de viento barrió el espacio entre los edificios, y el niño más joven se estremeció, tirando de su fina chaqueta con más fuerza. Jonathan metió la mano en su bolsillo y sacó sus guantes de cuero, dudando antes de ofrecérselos. ¿Dónde os estáis quedando?, preguntó. Esta vez, el más joven habló, con voz suave.
A veces en un sótano. O la parada del autobús. Depende de si está lloviendo. Había oído suficiente. Algo en él, la parte que había enterrado durante mucho tiempo debajo de reuniones, márgenes y crecimiento del mercado, le dijo que no podía irse. Y por primera vez en años, Jonathan escuchó. Jonathan no fue hacia el coche. No miró atrás a su asistente saludando desde la puerta, ni al conductor que había salido para abrirla. En cambio, se arrodilló lentamente, con cuidado de no asustar a los chicos ni a los cachorros. El chico mayor lo observó con silenciosa sospecha, claramente inseguro de si este extraño iba a reprenderlos o algo peor. Jonathan habló en voz baja y uniforme, tratando de no sonar como el ejecutivo que solía ser. ¿Cuáles son sus nombres? El chico más joven respondió primero, vacilante. Soy Lee. Ese es mi hermano, Noah. El mayor hizo un leve gesto con la cabeza, pero no dijo nada. Jonathan miró a los tres cachorros ahora acurrucados junto a ellos, con sus costillas visibles bajo el pelaje enmarañado. ¿Son suyos?, preguntó. No son de nadie, dijo Noah finalmente. Así que decidimos ser el alguien de ellos. La honestidad de esa respuesta golpeó a Jonathan más fuerte de lo que esperaba. Miró sus rostros, cansados, manchados de suciedad, pero firmes. Estos no eran niños buscando lástima. Estaban sobreviviendo en un mundo que no les había dado nada y de alguna manera todavía tenían corazón suficiente para alimentar a animales con menos de lo que tenían ellos mismos. Jonathan sacó lentamente su billetera de su abrigo, sacó una tarjeta de visita y la ofreció. Si les consiguiera algo de comida, para todos, vendrían conmigo. Solo para comer. En algún lugar cálido. Sin trucos. Lee miró a Noah, quien pareció sopesar cada posible peligro antes de asentir una vez. Siempre y cuando podamos traer a los cachorros, dijo Noah con firmeza. No los dejaremos. Por supuesto, dijo Jonathan. Todos ustedes. Los condujo a un café a la vuelta de la esquina, uno que a menudo usaba para reuniones tranquilas. Era de lujo pero estaba vacío a esa hora, y el personal sabía que era mejor no cuestionarlo. Entraron vacilantes, los ojos de los chicos mirando a su alrededor como si no pertenecieran. Jonathan tomó un reservado en la parte de atrás, lejos de las ventanas. El gerente comenzó a acercarse, pero una mirada aguda de Jonathan lo hizo retroceder. Un camarero trajo menús, pero los chicos solo los miraron fijamente. ¿Podemos conseguir comida sin pagar antes?, Lee preguntó en un susurro. Jonathan asintió. Son mis invitados. Ordenen lo que quieran. Ordenaron con modestia a pesar de la oportunidad, sándwich de queso a la parrilla, sopa, algunos acompañamientos. Jonathan ordenó extra por si acaso. Cuando llegó la comida, los chicos no comieron de inmediato. En cambio, revisaron el piso debajo de la mesa, se aseguraron de que los cachorros estuvieran cómodos, y finalmente tomaron sus primeros bocados. No hablaron mientras comían. No era miedo o mala educación, era hambre. Hambre real. El tipo que llena el silencio con concentración. Jonathan no tocó su plato. Cuando estaban a mitad de camino, se inclinó hacia adelante y habló de nuevo. ¿Dónde están tus padres? No había ni ira ni presión en su tono. Solo una preocupación silenciosa. No se detuvo y entonces lo miró directamente. Nuestra mamá murió el año pasado. Ella lo intentó, pero se volvió demasiado difícil. No hubo nadie después de eso. Le añadió suavemente, estábamos en un sitio, pero era malo. Nos escapamos.
Jonathan preguntó qué clase de lugar. Un refugio, dijo Noah. Pero los otros niños, y la gente, no parecían seguros. No para nosotros. Y tampoco para los perros. Jonathan se recostó, tratando de estabilizar la ola de ira que se elevaba en él, no hacia los chicos, sino hacia el sistema que les había fallado. Se suponía que niños como estos no debían caerse por las grietas. No en una ciudad como esta. No en su guardia. Pero lo habían hecho. Y ahora estaban aquí, sentados frente a él, pidiendo nada más que espacio para respirar y amabilidad para 3 animales callejeros. Para cuando los platos quedaron limpios, los chicos parecían menos rígidos, más tranquilos. Sus ojos aún estaban cautelosos, pero había una confianza comenzando a formarse en los bordes. Jonathan buscó su teléfono debajo de la mesa, escribió un mensaje a su asistente: cancela todas las reuniones del día. Luego guardó el teléfono, miró a los chicos y dijo: déjenme llevarlos a un lugar mejor que un sótano. Solo por esta noche. Pueden irse cuando quieran. Nadie los obligará. Y los perros vienen también. Noah no respondió de inmediato. Miró a Lee, luego hacia abajo al cachorro más pequeño acurrucado en su regazo. Él asintió. Está bien. Solo por esta noche. Jonathan se levantó, pagó silenciosamente la cuenta y los guió afuera. Mientras caminaban hacia su coche, 2 chicos, 3 cachorros y un hombre que nunca se había visto a sí mismo como otra cosa que un hombre de negocios, algo dentro de él empezó a cambiar. Todavía no entendía del todo lo que estaba pasando. Pero sabía una cosa con certeza: no iba a dejar que estos chicos desaparecieran de nuevo. El viaje a la casa de Jonathan fue tranquilo, no porque no hubiera nada que decir, sino porque los chicos lo estaban observando todo. Lee mantuvo sus manos presionadas contra la ventana, trazando en silencio el vidrio mientras la ciudad pasaba volando. Noah se sentó a su lado, con una mano descansando suavemente sobre la caja de zapatos donde el cachorro más pequeño estaba acurrucado debajo de una toalla suave que Jonathan le había pedido al café. Los otros 2 cachorros yacían entre ellos, acurrucados por el calor del asiento del coche, finalmente quietos después de días de movimiento nervioso. Jonathan los miró a través del espejo retrovisor más de una vez, estudiando la forma en que los chicos miraban el mundo, como si hubieran estado encerrados fuera de él por mucho tiempo. Cuando entraron en el garaje subterráneo del edificio, ninguno de los 2 chicos se movió. Jonathan salió primero y abrió la puerta trasera, dándoles tiempo y espacio. Noah fue el primero en salir, agarrando la caja con fuerza, su postura tensa pero alerta. Lee siguió con 2 toallas que sostenían a los cachorros restantes. Cuando entraron en el ascensor, Lee susurró: ¿es este tu edificio? Jonathan asintió. Sí, estaréis seguros aquí. El ático estaba en silencio cuando llegaron, grande y moderno, con líneas puras y muebles mínimos. Por un momento, los chicos se quedaron congelados en la puerta, inseguros de si podían entrar. Jonathan hizo un gesto suavemente. Pónganse cómodos. Hay comida en la cocina. Agua. Mantas. Un baño por allí. Lee avanzó primero, colocando un cachorro en una alfombra suave y se arrodilló junto a él. Noah permaneció cerca de la entrada, escaneando la habitación como si memorizara cada salida posible. Podemos dormir en el suelo, dijo rápido. Ya lo hemos hecho antes. Jonathan negó con la cabeza. Dormirán en camas de verdad. Ambos. Nadie les pide que se vayan por la mañana. Aún así, notó que no se relajaban del todo. No esperaba que lo hicieran.
La confianza que le habían dado hasta ahora era frágil, ganada hora tras hora. Los dejó en la sala de estar y regresó unos minutos después con toallas dobladas, ropa de cama suave y una bolsa de comida para perros que le había mandado Adán a comprar. Los cachorros, aunque cansados, movieron las colas e inmediatamente se animaron al ver el pienso. Lee sonrió por primera vez, brevemente, y le susurró algo al perro más pequeño antes de dejar que comiera de su palma. Jonathan pidió la cena, nada elegante, solo comida caliente que no fuera de un rapero. Los chicos comieron con cautela al principio, luego con creciente rapidez, con los ojos muy abiertos por la incredulidad cuando les ofrecieron repetir. Lee pidió un vaso de leche y dio las gracias sin que se lo indicaran. Noah todavía no decía mucho, pero su cuerpo dejó lentamente de tensarse con cada minuto que pasaba. Después de la cena, Jonathan les dio a ambos ropa limpia, pantalones de chándal sencillos y camisas suaves, y los llevó a la habitación de invitados. El espacio tenía 2 camas individuales, sábanas limpias y una ventana con vistas a la ciudad. Noah entró y se quedó quieto, mirando las camas. ¿Estás seguro de que esta no es la habitación de otra persona?, preguntó. Jonathan negó con la cabeza. Ahora es suya. Por el tiempo que lo necesiten. Noah asintió una vez, aún procesando. Lee caminó directamente a una de las camas, se metió con uno de los cachorros en sus brazos y subió la manta hasta la barbilla. Esto se siente irreal, dijo en voz baja. Jonathan se paró en la puerta y dijo, no lo es. ¿Están seguros aquí? Dejó la luz tenue y cerró la puerta a medias. Durante mucho tiempo, se sentó en la sala de estar, mirando la ciudad que una vez había sido todo su mundo. El horizonte se veía igual que siempre, pero ya no se sentía lo mismo. En algún lugar detrás de esa puerta había 2 chicos que le habían enseñado más en 24 horas de lo que había aprendido en 2 décadas de negocios. No sabía qué pasaría después. Pero sabía una cosa sin duda, esto ya no era solo una parada temporal para ellos. O para él. Algo real había empezado. La mañana siguiente trajo el tipo de quietud que Jonathan nunca había conocido antes en su hogar. No el silencio estéril de habitaciones vacías y muebles intactos, sino una tranquilidad suave y respirable, una llena del peso de la presencia. Entró en la cocina para preparar café y se detuvo cuando vio un rastro de pequeñas huellas en el piso de madera que conducía desde la habitación de invitados a la sala de estar. Había una manta en el sofá, un par de calcetines demasiado pequeños para ser suyos colgados del apoyabrazos y un vaso de plástico medio lleno de agua cerca del borde de la mesa. No se sintió molesto. Se sintió extrañamente conectado a la tierra. Unos minutos más tarde, Noah salió del pasillo, ya vestido con la ropa que Jonathan le había dado el día anterior. No llevaba ninguno de los cachorros, pero sus ojos escaneaban la cocina con cautela, como si no estuviera del todo seguro de que aún se le permitiera estar allí. Jonathan no dijo mucho. Simplemente asintió hacia la encimera y dijo, hay tostadas y huevos, y zumo de naranja en la nevera. Noah se quedó parado en el sitio un momento, luego asintió y se acercó lentamente. No hizo preguntas, ni ruido, pero no parecía tan tenso como el día anterior. Lee apareció poco después, descalzo y llevando al cachorro más pequeño envuelto en una toalla como un recién nacido. Se subió a una de las sillas sin dudar e inmediatamente preguntó si los perros también podían comer. Jonathan le aseguró que sí. Colocó un cuenco en el suelo y sonrió cuando los 3 cachorros se acercaron trotando, moviendo el rabo y ladrando suavemente. No era una mañana perfecta, pero se sentía como algo real, algo sólido y humano. Más tarde,
Mientras los chicos veían dibujos animados por primera vez en lo que debían haber sido meses, Jonathan entró en su oficina para llamar a su asistente. Dana ya había previsto sus preguntas. Ella se había puesto en contacto con los servicios de protección de menores, había solicitado información sobre los chicos y había recopilado un informe sobre su madre. Sarah Walsh había estado entrando y saliendo de refugios la mayor parte de su vida. Murió de una sobredosis hace casi un año. Los chicos fueron colocados en un hogar de grupo, luego rebotaron entre ubicaciones temporales. Cada registro se leía más frío que el anterior, números e incidentes sin emoción. Según el archivo, habían estado desaparecidos durante meses. No se había hecho ningún esfuerzo serio para encontrarlos. Jonathan se quedó mirando el informe largo rato. Sintió el pecho oprimido. Pensó en su propia infancia, distante y controlada, pero nunca hambriento, nunca asustado, nunca invisible. Pensó en lo fácilmente que podría haber pasado junto a esos chicos fuera de su oficina. Lo cerca que habían estado de desaparecer. Le dijo a Dana que comenzara el proceso para solicitar la tutela temporal. No podemos perder tiempo, dijo. Están aquí ahora. Necesitan saber que se quedarán. Esa tarde, los chicos le ayudaron a limpiar un viejo armario para usarlo para los cachorros. No hablaron mucho mientras trabajaban, pero había una facilidad en sus movimientos, una comodidad que no habían mostrado antes. En un momento dado, Lee se sentó en el suelo y le preguntó a Jonathan si los perros podían tener nombres. Por supuesto, dijo Jonathan. Son parte de la familia ahora, ¿no? Lee sonrió y comenzó a susurrar ideas a Noah, quien finalmente asintió y eligió uno él mismo. Los llamaron Milo, Scout y Daisy. Jonathan escribió los nombres en un bloc de notas y prometió encargar collares esa noche. Antes de acostarse, Lee se acurrucó en el sofá con Milo en su pecho y le pidió a Jonathan que le leyera algo. Jonathan dudó, dándose cuenta de que no tenía ningún libro de cuentos. Así que les contó una historia de memoria, algo simple, sobre un chico que construyó una casa en un árbol e invitó a dos amigos a vivir allí. No era poético, y su voz se quebró una o dos veces, pero le escuchó con los ojos muy abiertos, e incluso Noah, sentado al borde de la alfombra con Daisy en su regazo, se inclinó ligeramente. Cuando la historia terminó, hubo silencio por un instante, y luego le susurró, «Me gusta más tu voz que la de la señora del refugio». Fue lo más amable que Jonathan había escuchado en años. Esa noche, después de que los chicos se durmieran y los perros se hubieran calmado, Jonathan se quedó de pie en la ventana y miró las luces de la ciudad. El horizonte nunca había cambiado. Pero ahora, todo en su mundo sí. Ya no veía solo edificios. Vio posibilidad, responsabilidad y algo que había olvidado cómo nombrar hasta ahora, esperanza. El quinto día comenzó con pasos suaves y el sonido de las garras de los cachorros golpeando suavemente el suelo de madera. Jonathan ya llevaba una hora despierto, sentado en su oficina con un archivo abierto sobre el escritorio y su café hacía mucho que se había enfriado. Estaba revisando el papeleo que Dana había entregado esa mañana temprano, los pasos legales para la custodia temporal, las declaraciones que tendría que hacer y las verificaciones de antecedentes que tendría que aprobar. Normalmente, la idea de la burocracia lo habría impacientado, pero ahora se sentía como algo en lo que valía la pena invertir. No hacía esto por la imagen o la óptica. Lo hacía porque no podía imaginar enviar a Noah y Lee de vuelta a un sistema que les había fallado a cada momento. Oyó una voz suave en el pasillo. Lee estaba hablando de nuevo con los cachorros, esta vez explicando cómo Milo era el valiente, y Scout siempre se asusta con la aspiradora.
Jonathan sonrió para sí mismo y salió de la oficina justo a tiempo de ver a Lee colocando suavemente un pequeño collar azul alrededor del cuello de Milo, uno de los 3 que Jonathan había ordenado y habían entregado durante la noche. Lee se giró y dijo con orgullo, «Ahora se ven reales». Jonathan se agachó junto a él y le revolvió el pelo al chico. «Siempre lo han sido», dijo. «Pero ahora tienen nombres. Y un hogar». Más tarde esa mañana, Dana llegó para una visita programada, trayendo consigo a una trabajadora social llamada Grace. Grace tenía unos ojos amables y una voz firme. No presionó a los chicos con demasiadas preguntas, pero sí preguntó si se sentían seguros, si querían quedarse. Noah asintió en silencio y Lee, sosteniendo a Scout con fuerza en su regazo, dijo sin dudarlo, «Este es el primer lugar donde hemos tenido 2 comidas completas al día y nadie grita». Grace miró a Jonathan y sonrió, luego hizo una anotación en su archivo. Después de que Grace se fue, Dana llevó a Jonathan a un lado en la cocina. «Van a avanzar rápidamente con el papeleo», dijo. «Pero van a preguntar por qué tú, alguien sin hijos, sin interés previo en el acogimiento, de repente quiere a 2 chicos y 3 cachorros viviendo en tu casa». Jonathan respiró hondo y dijo, «Entonces les diré la verdad. No planeé esto. Pero tampoco planeé que esos chicos me miraran como si yo fuera el único que quedaba que pudiera ayudarlos. Eso no es algo de lo que uno se aleja». Dana asintió, claramente orgullosa de él, aunque no dijo nada más. Esa tarde, Jonathan llevó a los chicos al parque. No había puesto un pie en uno en años, no desde que era adolescente. Pero ver a Noah leyendo tranquilamente una placa cerca de un árbol y a Lee corriendo por la hierba con los cachorros trajo una paz extraña que no había sentido en décadas. Se sentaron juntos en un banco comiendo helado, los perros echados a sus pies, y Jonathan preguntó, «¿Qué quieren ser de mayores?». Lee respondió primero. «Un veterinario», dijo. «Para que ningún perro pase hambre o se quede atrás». Noah miró hacia otro lado, pensativo, antes de decir, «Aún no lo sé. Pero algo donde pueda quedarme». Jonathan asintió y dijo, «Puedes tomarte tu tiempo». Esa noche, cuando regresaron a casa, los chicos le ayudaron a poner la mesa para la cena sin que se lo pidieran. Se lavaron las manos, doblaron sus servilletas y esperaron hasta que todos estuvieran sentados antes de empezar a comer. No fue algo que él les enseñó. Fue algo que habían aprendido observando, y quizás porque, por primera vez, querían pertenecer. Después de la cena, Noah se quedó atrás e hizo a Jonathan una pregunta que no había esperado. «¿Por qué te detuviste aquel día? Parecías alguien que nunca se detiene». Jonathan vaciló, luego respondió con honestidad. No sabía por qué en ese momento. Solo sabía que si seguía caminando, me arrepentiría por el resto de mi vida. Noah no dijo nada más, pero la forma en que miró a Jonathan, realmente lo miró, le dijo que la respuesta había calado. Cuando los chicos estaban dormidos y la casa estaba en silencio de nuevo, Jonathan caminó por el apartamento y se detuvo junto a la puerta de la habitación de invitados. Escuchó el sonido uniforme de su respiración y el suave susurro de un cachorro moviéndose en sueños. No abrió la puerta. Él no necesitaba hacerlo. Él ya sabía lo que había detrás. Y por primera vez en su vida, era todo lo que siempre había anhelado. El 6º día empezó diferente a los demás. Una llamada despertó a Jonathan justo después del amanecer. Era Grace, la trabajadora social, y su voz era tranquila, pero firme. Ella le informó de que un familiar se había presentado, una mujer llamada Celia Walsh, la hermana menor de Sarah, que solo recientemente había descubierto lo que le sucedió a los niños. Según el informe,
Ella vivía en otro estado, trabajaba a tiempo parcial en una pequeña biblioteca y no tenía antecedentes de implicación. Ella solicitaba una visita formal para ver a sus sobrinos. Jonathan se sentó en silencio en la cama, escuchando, procesando. No esperaba que apareciera nadie. Nunca se le había ocurrido que podría haber familia a la que le importaran, que simplemente no lo supieran. Y ahora, alguien lo sabía. Al final del pasillo, ya podía oír a Lee hablando con los cachorros y el golpeteo de la cola de Scouts en el suelo. El apartamento despertaba. Los niños no tenían idea de que algo estaba a punto de cambiar de nuevo, y Jonathan aún no sabía cómo decírselo. Él preparó el desayuno como siempre, huevos, tostadas, jugo, e intentó mantener la rutina. Cuando se sentaron a comer, los miró a ambos y dijo suavemente: «Alguien de su familia quiere conocerlos». La hermana de su mamá. Noah se quedó helado, con el tenedor a mitad de camino de su boca. Lee miró a Jonathan con los ojos muy abiertos. «¿Y Celia?», preguntó. «Creo que vimos una foto de ella alguna vez». Jonathan asintió. Ella no sabía dónde estaban. Pero ahora sí. Ella viene mañana. El resto del día conllevó una tensión que ninguno de los dos niños pudo expresar del todo. Lee estaba más callado de lo habitual, aferrándose más a los cachorros. Noah hizo algunas preguntas cuidadosas: ¿dónde había estado ella? ¿Quería llevárselos? ¿Por qué ahora? Jonathan respondió con honestidad. No sé lo que quiere aún. Pero sí sé que ustedes también podrán decidir lo que quieren. A la mañana siguiente, Celia llegó. Tenía poco más de 30 años, con un suave cabello castaño recogido en una trenza y ojos que parecían serenos. Ella entró al apartamento con nerviosismo, retorciéndose las manos. En el momento en que los niños la vieron, hubo una pausa tan pesada que pareció sacar el aire de la habitación. Entonces Lee corrió hacia ella y la abrazó. Ella cayó de rodillas y lo abrazó con fuerza, con lágrimas corriendo por su cara. Noah se quedó atrás, inseguro, observándolos. Celia se acercó a él también, pero suavemente, dándole espacio. «No tienes que confiar en mí aún», dijo ella. «Pero te prometo que no lo sabía». Si lo hubiera sabido, su voz se quebró. Noah no se movió, pero sus ojos se suavizaron. Pasaron la tarde juntos en la sala, contando historias sobre su mamá, compartiendo fotos que Celia había traído en una pequeña caja. Jonathan observó desde el pasillo, sin querer entrometerse. No estaba seguro de qué papel jugaba ahora. Él había entrado en el papel de protector, cuidador, tal vez incluso figura paterna. Pero ahora había venido un pariente de sangre. Y eso lo cambió todo. O podría hacerlo. Después de que Celia se marchó, el apartamento estaba más tranquilo de lo normal. Los chicos no hablaron mucho. Esa noche, mientras Jonathan doblaba ropa en la habitación de invitados, Noah entró y se quedó de pie en silencio en la puerta. «Ella es agradable», dijo. Jonathan asintió con la cabeza. «Sí, lo es». Noah miró fijamente al suelo. «Pero no quiero irme». Jonathan dejó de hacer lo que hacía. «Puede que no tengas que hacerlo», dijo. «Lo resolveremos juntos». Noah levantó la vista. «¿Podemos quedarnos incluso si ella también se queda?» Jonathan hizo una pausa y luego sonrió. «Si eso es lo que quieres, entonces sí». Esa noche, Lee preguntó si Celia podía volver a visitarlos pronto. Jonathan dijo que sí, por supuesto. Pero en el fondo, se preguntaba cómo se desarrollaría todo esto. No quería perderlos a ellos.
Sabía eso muy bien. Y, sin embargo, también quería lo que era mejor para ellos, incluso si eso significaba hacerse a un lado. Pero cuando Lee se quedó dormido en el sofá junto a Milo y Noah se sentó a su lado y preguntó si podían seguir llamándolo hogar, Jonathan sintió que algo se asentaba en su pecho. Tal vez la familia no tenía que ser una cosa o la otra. Tal vez podrían ser ambas. El séptimo día comenzó con la lluvia golpeando suavemente contra las ventanas, dibujando rayas a través del cristal y haciendo que el apartamento se sintiera más tranquilo de lo habitual. Jonathan estaba de pie en la cocina, revolviendo la avena, mientras Milo y Scout roncaban suavemente debajo de la mesa. Aún era temprano, pero apenas había dormido. El pensamiento de Celia permaneció en su mente toda la noche. Su presencia había sido cálida y genuina, y era innegable que se preocupaba profundamente por los chicos. Pero el cuidado no era lo único que importaba. Estabilidad, seguridad, conexión, esas tenían que ganarse. Y Jonathan los había visto crecer lentamente durante la semana pasada, no a través de promesas dramáticas, sino a través de rutinas, risas y el siempre esperado baile para que se sentara antes de comenzar la cena. Cuando los chicos se despertaron, actuaron más como ellos mismos de lo que esperaba. Lee pidió canela extra en su avena. Noah entró en la habitación sin dudarlo, les dio su comida a los cachorros y casualmente le contó a Jonathan sobre un sueño que había tenido. No había miedo en sus ojos, ni señales de que se estuvieran preparando para la pérdida. Jonathan no sabía si eso significaba que se sentían seguros o si simplemente estaban acostumbrados a que los defraudaran lentamente. Más tarde esa mañana, Celia llegó de nuevo, esta vez llevando una bolsa de libros y una pila de ropa cuidadosamente doblada que dijo que solía ser de Noah. Ella no trató de abrazarlos de inmediato. Ella simplemente se sentó en el suelo, abrió un libro y comenzó a leer en voz alta. Lee se acurrucó a su lado. Noah se sentó a unos metros de distancia, fingiendo no escuchar, pero no se movió. Jonathan se quedó atrás, observando desde el pasillo de nuevo, pero no por incomodidad. Estaba observando el tipo de conexión que no estaba tratando de reemplazarlo, sino, más bien, crecer junto a él. Después del almuerzo, Celia preguntó si podían dar un paseo todos. La lluvia había cesado y el cielo se estaba despejando, así que caminaron juntos hasta el parque. Los chicos corrieron hacia adelante con los cachorros persiguiendo hojas y riendo de la manera en que solo los niños que se sienten momentáneamente libres pueden hacerlo. Celia caminó al lado de Jonathan en silencio hasta que finalmente dijo, «No vine a quitárselos. Vine a ver si yo también podía pertenecer a sus vidas». Jonathan la miró, con una expresión tranquila. Eso no es lo que la mayoría de la gente asumiría. Has demostrado mucha gracia al entrar en algo que ya estaba en movimiento. Ella sonrió, cansada pero sincera. He pasado la mayor parte de mi vida observando desde afuera. No quiero hacer eso más. Y sé que no soy yo quien los ha mantenido a salvo estos últimos meses. Tú lo hiciste. Él no respondió de inmediato, pero apreció su honestidad. No había competencia en su tono, solo cuidado. Esa noche, todos cenaron juntos por primera vez. La mesa estaba llena de conversación. Lee le contó a Celia sobre cómo Milo una vez estornudó en medio de una siesta y asustó tanto a Scout que derribó el cuenco de agua. Noah lo corrigió en los detalles. Jonathan solo escuchaba. Después de que se recogieron los platos, Celia se preparó para irse. Lee la acompañó hasta la puerta, abrazándola fuertemente sin que se lo pidieran. Noah se despidió, y esta vez, no hubo vacilación. Más tarde esa noche, Jonathan encontró a Noah en la sala de estar,
sentado con una manta sobre sus piernas y Daisy acurrucada a su lado. El chico lo miró y preguntó en voz baja, si ella se queda en la ciudad, ¿podría tal vez vivir cerca de aquí? Jonathan asintió. Podemos ayudarla a encontrar un lugar. Noah no dijo nada más. Él solo asintió y se volvió hacia el perro. Mientras Jonathan regresaba a su habitación, se dio cuenta de algo que se instaló en su pecho como la verdad. La familia no tenía que dividirse en categorías de sangre y tutela. Podría ser estratificada, desordenada, flexible. Podría nacer en momentos extraños e imprevistos y aún así convertirse en algo sólido. Podría extenderse para incluir a nuevas personas, sin soltar a las que ya estaban allí. Y de alguna manera, eso la hizo más fuerte. No más débil. El octavo día no comenzó con un cambio dramático o alguna llamada telefónica urgente. Comenzó con la luz del sol calentando lentamente los bordes del apartamento y el olor a panqueques que provenía de la cocina, donde Jonathan estaba volteando la masa con más confianza de la que había tenido una semana antes. Lee ya estaba en la mesa, hablando animadamente con Milo, que estaba acurrucado debajo de la silla. Noah entró unos minutos más tarde, frotándose los ojos y arrastrando una manta detrás de él, su habitual silencio reemplazado por una sonrisa suave y somnolienta. Había algo diferente en el aire, una facilidad que había echado raíces. Los chicos ya no actuaban como invitados o residentes temporales. Se movían por el apartamento como si fuera suyo, y Jonathan se dio cuenta de que, en todos los sentidos importantes, lo era. Más tarde esa mañana, Celia regresó, no para una visita, sino para conversar. Ella se sentó con Jonathan en el balcón mientras los chicos jugaban con los cachorros en la alfombra adentro. La ciudad zumbaba suavemente debajo de ellos, pero el momento se sentía distante de todo eso. Celia sostenía una carpeta en sus manos, los bordes desgastados de tanto abrirla y cerrarla. Se lo pasó a Jonathan sin hablar. Dentro había una declaración firmada renunciando a cualquier reclamo de tutela exclusiva. Junto con ella había una solicitud de custodia compartida, un documento oficial que, si se aprobaba, haría de Jonathan un tutor legal permanente junto a ella. Él la miró, sorprendido. Celia sostuvo su mirada con calma. Te ganaste un lugar en sus vidas. No quiero deshacer eso. Quiero construir a partir de ello. Jonathan no habló por un momento. Se había preparado para un futuro en el que podría tener que hacerse a un lado o luchar por quedarse. No se había preparado para tal generosidad. No había esperado que alguien reconociera, sin ego ni resistencia, que familia podría significar cooperación. Finalmente, asintió y dijo, gracias. Y lo decía más en serio que nada de lo que hubiera dicho en una sala de juntas. Esa tarde, todos fueron a un evento comunitario de adopción, no para los chicos, sino para los cachorros. Había sido idea de Lee ayudar a otros animales a encontrar hogares amorosos de la manera en que ellos dijeron que encontraron uno. Trajeron una donación de juguetes y mantas, y Lee insistió en dar una golosina a cada perro él mismo. Noah ayudó a uno de los voluntarios a colocar bebederos y ni una sola vez pareció sentirse incómodo. Jonathan los observó a ambos desde el otro lado del campo y sintió algo raro agitarse dentro de él, un orgullo adquirido y profundo que no se trataba de logros o reconocimiento, sino de ser parte de algo real. Esa noche, Jonathan, Celia, los chicos y los ahora considerablemente más tranquilos cachorros se sentaron alrededor de la mesa para cenar, comiendo espagueti casero y riendo sobre cómo Daisy había intentado comerse un calcetín entero. No era el tipo de cena que Jonathan había imaginado para su vida cuando construyó su imperio. Era mucho mejor.
Había ruido y desorden y risas que no se sentían forzadas. Cuando terminó la cena, Lee preguntó si podían tomar una foto, todos juntos. Jonathan configuró su teléfono, y justo antes de que el temporizador hiciera clic, Noah se inclinó hacia él y dijo, «Nos quedamos, ¿verdad?» Jonathan lo miró y respondió, «Ya lo sabes». Esa noche, mucho después de que los chicos estuvieran dormidos y la ciudad se hubiera calmado, Jonathan estaba parado en la misma ventana donde una vez había medido su éxito por lo alto que había subido. El horizonte no había cambiado, pero ahora era solo un telón de fondo. Su perspectiva había cambiado. La verdadera victoria no era la compañía o la propiedad o el legado. Eran los dos chicos durmiendo en la habitación de al lado. Era la familia que crecía por la circunstancia y la bondad. Era la oportunidad de ser elegido, no porque fuera poderoso, sino porque se había quedado. Mientras la luz de la luna se derramaba por el suelo, Milo levantó la cabeza desde los pies de la cama de Jonathan, luego la dejó caer de nuevo con un suspiro. Jonathan sonrió y susurró en la oscuridad, «Aquí está el hogar». El final de esta historia resuena no porque todo salga perfectamente, sino porque se siente ganado. Jonathan ve que el viaje no se trata de una redención repentina o una transformación dramática, se trata de un cambio gradual y consciente nacido de la compasión de la que no sabía que era capaz. Lo que hace que la conclusión sea poderosa es que honra la complejidad de las relaciones reales. No borra el dolor ni las pérdidas pasadas, pero muestra que la curación puede llegar de maneras inesperadas, a menudo a través de la silenciosa decisión de quedarse, de cuidar, de aparecer una y otra vez. Al elegir construir una vida con Noah, Lee, e incluso Celia, Jonathan no se pierde, sino que se convierte en alguien mejor. El final es esperanzador, pero fundamentado. No promete que todo será fácil, pero muestra que el amor, elegido y nutrido, es más fuerte que cualquier cosa que la riqueza por sí sola pueda ofrecer. Eso, para mí, es el tipo de final más conmovedor, el que refleja no la fantasía, sino lo que es posible cuando un corazón se abre de verdad.